Bueno, ya estamos de vuelta después de estos minutitos y hemos cambiado de invitados. Ya sabéis que aquí la tele y la radio es así, hay que hacer un corte. Tenemos otros invitados súper interesantes que nos van a hablar, pues mira, nada más que nada menos que de cómo cuidarse por dentro y cómo regenerarse por fuera. Ellos son la doctora Delia Vila y Xavier Carretero, gerente en nutrición. Y son, bueno, la doctora Delia Vila es la fundadora de Regenera Clinic World, que es una clínica que nace de una pasión y la medicina al servicio de tu bienestar. Exacto. Nosotros podemos decir que tenemos... Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Pues podemos decir que tenemos un espacio donde tratamos a las personas un poquito desde el corazón, que hoy en día hace falta entender un poquito qué es lo que pasa, ayudar a que tengan una mejor calidad de vida y sobre todo trabajar esa nueva palabra que se llama el health span, que es vivir los años que te toquen pero con una gran calidad. Wow, la verdad es que su clínica además es preciosa. En cuando entras, ya el aroma, la calidez que hay, la calma que hay, te encuentras que dices, wow, me quedo aquí. Gracias. Me quedo aquí. La sensación es muy importante para nosotros. Por y supuesto, de hecho porque es el recuerdo, es el primer recuerdo que te viene. La experiencia, claro. Y sobre todo sentirse como en casa, porque Exacto. Cuando tú estás en calma y estás cómodo, ahí puedes acabar de soltar un poquito lo que llevas y dejarte ayudar es más fácil. Efectivamente. Y cuando hablamos de Delia, cuando hablamos de Regenera Clinic, ¿de qué estamos hablando exactamente? Regenera Clinic es un proyecto multidisciplinar que ayuda a las personas a encontrar ese espacio para que te den las herramientas necesarias para cuidarte y estar bien por dentro y que se note por fuera. Eso implica ayudarte en todos los pilares, es decir, en el pilar de nutrición, en el deporte, en tu célula, en la inmunidad. Es decir, te enseñamos cómo tienes que comer, te enseñamos cómo debes suplementarte, cómo debes cuidarte por fuera, cómo debes cuidarte la piel, qué tipo de deporte te conviene según tu metabolismo. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es buscamos los marcadores biológicos que van a marcar tu estilo de vida. Y entonces te enseñamos a ir hacia donde tu cuerpo va a estar en equilibrio. Es decir, dar herramientas y que tú entiendas por qué funcionas así es lo mejor, porque entonces los pacientes lo hacen. Si tú solamente te dan una dieta o te dan una serie de pautas sin que tú entiendas el por qué, es algo que tienes que hacer por obligación y es mucho más difícil. Si tú entiendes cómo funciona tu metabolismo, si entiendes cómo estás envejeciendo, qué líneas rojas vas a tener o quizá qué debilidades tiene tu organismo para desequilibrarse o cómo está tu nivel de estrés, cómo duermes. Es decir, es que es un conjunto de cosas, no solamente es una. Correcto. Entonces ayudamos a que tu estilo de vida sea lo más saludable posible, de forma fácil y que realmente lo puedas hacer. ¿Y se ha puesto de moda el cuidarse por dentro ahora en la actualidad o ha existido siempre y lo que no se hablaba? Nosotros nos dedicamos a esto desde hace 20 años, pero ahora se ha puesto de moda. Ahora se habla mucho de longevidad, se habla mucho de cuidarse, se habla mucho de comer bien. Sí, parece que esté de moda, según qué suplementos, pero de hecho es algo que tienes que empezar cuando eres joven. Es decir, nosotros tenemos un cuerpo que debemos cuidar y a veces nos olvidamos un poquito de que hacemos excesos, nos gusta la inmediatez, hay mucha adicción al azúcar, entonces parece que cuidarse sea algo sacrificado y no es así. Es decir, nosotros enseñamos a que si entiendes cómo tienes que comer, no tienes por qué sacrificarte. Es decir, puedes hacerlo bien y tener todos los placeres que existen, es decir, puedes beber algo de alcohol, puedes comer de todo, ahora os lo explicará mejor Xavi, que es nuestro nutricionista, pero sí, puedes hacer un montón de cosas, pero siempre sabiendo qué está pasando cuando haces eso. Si tú tienes unas líneas generales de cuidarte durante la semana y luego haces excesos el fin de semana, pues no, muchas veces haces un poco de elasticidad metabólica, que se llama, ¿no? Que es descompensar un poco al cuerpo para que se vuelva a compensar. Pero sobre todo tienes que conocer cómo funciona tu organismo y hasta dónde lo puedes flexibilizar. Y eso creo que es algo que sería bueno que lo hiciera todo el mundo. Es decir, todo el mundo tiene que saber cómo están sus células nutridas, cómo está, porque parece que uno se suplementa porque lo dice la vecina, porque lo he visto en Instagram, porque en la tele me lo cuentan, o porque en la farmacia hay un anuncio y dice, sí, me toca la vitamina C, seguro. Exacto. Pero nadie te mira cómo está una célula,
cómo estás por dentro, qué es lo que tienes y qué no. Y muchas veces cómo lo estás absorbiendo. Si tu flora intestinal no está bien, no puedes absorberlo todo. Y realmente si te estás suplementando con 1000 cosas y realmente no las estás absorbiendo, las estás tirando para afuera. ¿Cómo? Por la orina. Y la verdad que para hacer una orina cara no vale la pena, porque todo esto es algo que es caro. Así que vale la pena saber qué es lo que necesitas y lo que no. Y cómo sacar el máximo rendimiento de cada tratamiento. Wow, me encanta. Yo hablaría con la doctora Delia horas porque es un tema que me apasiona muchísimo. Pero para finalizar y pasar a Xavi, ¿la medicina regenerativa es el futuro del envejecimiento saludable? La medicina regenerativa es cómo mantener tus células saludables. Y si tú mantienes tus células saludables y sanas, se mantienen más jóvenes. Envejecer es un proceso natural y bonito. Y hay que envejecer con dignidad, sin querer parecer otra cosa. Pero obviamente, cuando tú estás sano, tienes una piel que está íntegra, está hidratada, está bonita, pues va a tardar más en envejecer. Y esa es nuestra filosofía. Mantener tu organismo y tu aspecto natural que vaya acorde contigo. Pues ahora pasamos la palabra a Xavi Carretero. Bienvenido, Xavi, al programa. Gracias. Yo sé que tienes muchas cosas para explicarnos, muy interesantes también, que también está como muy de moda el hablar ahora de esto, de estos temas. Entonces, yo empiezo solo con una pregunta y a partir de ahí. Sí. ¿Qué es la microbiota intestinal y por qué es importante analizarla? Bien, el decir qué es, podríamos utilizar similitudes. Bien. La microbiota intestinal es un ecosistema de muchos microorganismos que tienen funciones. ¿Qué función tiene? Básicamente transformar lo que nosotros comemos en las piezas que necesita nuestro organismo y el combustible que necesita para poder funcionar. Así que es nuestro motor. Es el motor que impulsa nuestro metabolismo. Y depende de cómo esté configurado, pues hará una cosa o hará otra. O sea, realmente sería como el motor de un coche. Correcto, pero ese es nuestro motor. Muy bien. ¿Y por qué ahora también está de moda, como he hecho la misma pregunta a la doctora, hablar de la medicina intestinal, de que el intestino es el cerebro del cuerpo? Todo esto que ahora se escucha en todas las redes y en todos los sitios, ¿esto siempre ha sido así? Siempre ha sido así. No es que sea el cerebro del cuerpo, pero sí que son las primeras neuronas que se crean, porque de hecho el intestino, hay más de 100 millones de neuronas, es uno de los pocos órganos que cada célula, cada enterocito tiene una vibración con el sistema nervioso, porque necesita tu sistema nervioso control total de lo que pasa ahí. Y hay unas bacterias que se llaman neuroactivas, que son las que comunican constantemente con tu sistema nervioso y la que informan de lo que está pasando en una de las partes más importantes, que es las que tienen que nutrir el resto de las células. Si perdemos integridad en este órgano, en este ecosistema, vamos a nutrir, como decía la doctora, de forma no adecuada las células de nuestro cuerpo. Por lo tanto, empezarán a desencadenar disturbios en esos órganos por carencia de nutrientes. Y uno de los principales problemas de carencia de nutrientes es que no se absorban correctamente, independientemente de si alguien come correctamente o no. Cuando digo correctamente, es tal y como nuestro cuerpo espera el alimento, no como nosotros pensamos que tenemos que comer, sino tenemos que saber cómo espera el alimento nuestro cuerpo. En el momento que aprendes esto, tu salud aumenta de una forma exponencial. Y yo sé también, Xavi, que nos vienes a contar una primicia. Has escrito 2 libros. Sí. Cuéntanos de qué van estos libros. Bien, el primero básicamente fue porque como cuando viene un paciente y nos explica sus patologías, su sintomatología y hacemos la anamnesis, siempre vemos que la mayoría tienen problemas gastrointestinales, que es porque precisamente no acaba de funcionar bien. Y yo siempre dejo caer que es que nuestro intestino se configura, se crea, se programa en los 1000 primeros días de vida, de nuestra vida. Yo siempre he hablado de estos 3 primeros años. Y a partir de aquí, pues una paciente dijo, hostia, pues tienes que escribir algo sobre esto porque hay un gran desconocimiento sobre esto. Y aquí hicimos esta primera publicación
que habla de cómo tenemos que alimentar a nuestro bebé desde el minuto 1 hasta esos 3 primeros años de vida, estos 1000 primeros días que son fundamentales para configurar perfectamente bien el motor que hemos hablado antes y evitar muchos problemas que podría tener ya de adulto. Este es el primero que iniciaste. Sí. Muy bien. ¿Y cuándo lo vas a presentar? En breve. Ahora estamos acabando de maquetarlo. Todo el contenido ya está perfectamente bien definido y validado y por el equipo que tenemos en Regenera Clean y multidisciplinar para que no digamos cosas que no realmente son así. Y lo tenemos ya listo para salir en breve. En breve estará ya... Pues hay que presentarlo aquí. Sí. Eso está claro. Y aparte luego también te animaste y escribiste otra guía. Un segundo. Y tengo que decir que fue la doctora Vilá la que me dijo, claro, es que es muy importante lo que acabas de hacer, pero también influye mucho la salud de la madre para crear su microbiota adecuada para que cuando nazca su bebé ya incorpore todo lo bueno, porque es así, todo lo bueno que va a transmitir, sobre todo con el pecho, con los fluidos vaginales, en el momento del nacimiento del bebé. Por lo tanto, he hecho, en vez de hacer la publicación a posteriori, he hecho la publicación antes. O sea, cómo tiene que alimentarse desde el momento de que somos conocedores de que vamos a concebir una vida nueva, cómo tiene que alimentarse en primera fase los dos, tanto el padre como la madre, y en el momento de tener ya la madre la concepción, cómo tiene que alimentarse para poder construir un ecosistema perfecto para que cuando nazca su hijo pueda transmitir todas esas bacterias positivas para construir la suya. ¿Y es fácil? Súper fácil, no hay complicaciones. No, para nada. No, MS lo hemos hecho como muy esquemático, es de aquí a aquí cómo tienes que alimentarte, de tal edad a tal edad cómo tienes y por qué. Es muy importante que se sepa por qué explicamos eso, porque se tiene que configurar de una manera la microbiota, empezando con un tipo de bacterias, con otro tipo de bacterias, consolidando y muchos tips que rompen un poquito esquemas, como son tips como alimentos alergénicos, como el huevo, el pescado. Uy, esto no se puede dar hasta el año. No. Hay mucha literatura científica que ya demuestra que tenemos que ir inoculando a partir de los 6 meses, poquito a poco, para que después tengan menos alergias. No, es muy interesante. Pues sí que puede ser muy interesante, porque realmente ahora sí que es verdad que los niños tienen de todo. Dices, pero toda la vida han tenido de todo, y ahora parece que sea algo grave, ¿no? Sí. Entonces, no sé, ¿ha cambiado? ¿Crees que ha cambiado toda la alimentación? Yo creo que está empezando a cambiar a mejor, desde que vi que el presidente de la FDA no hace mucho puso en escena de que le habían dado la vuelta a la pirámide nutricional que ellos promovieron hace muchos años, fue cuando decía, esto va a cambiar. Ya por fin han hecho oficial de que la pirámide nutricional, que nos recomendaban que el 55% de tu alimentación era basada en carbohidratos, no es así. Le han dado completamente la vuelta. Y eso yo creo que a partir de aquí en adelante vamos a mejorar en mucho, desde que las instituciones como es una FDA avala ya este tipo de alimentación. ¿Y qué esperas conseguir con tus libros? Que la salud de las personas empiecen desde el primer minuto de la vida. Porque es que hemos visto que tu salud depende precisamente de cómo transforma tu cuerpo el alimento. Si una persona tiene un problema de cualquier órgano es porque esas células no están bien, es porque no se están nutriendo bien por muchas razones. Pero la gran mayoría es que no llega allí el alimento que necesita esa célula. Sea por su matriz, sea por la primera membrana que es el intestino, sea por donde sea, no llega. Por lo tanto, si nosotros tenemos un metabolismo calibrado y sabemos cómo alimentarlo, estoy seguro que las enfermedades caerán en picado, sin ninguna duda, sin ninguna duda.
Doctora Delia, ¿crees que vamos hacia un mundo mejor? Vamos hacia un mundo mejor, sin duda. De hecho, la parte nutricional es muy importante y lo que ha dicho Xavier, que el dar la vuelta a la pirámide a mí me da esperanza porque realmente se abre un abanico de posibilidades muy importante. Piensa que la gente le cuesta un poco entender qué es la microbiota. Nosotros tenemos una piel por fuera y la microbiota es nuestra piel por dentro. Empieza en la boca y acaba en el ano. Entonces eso es lo que nos protege por dentro. Si esa piel, que es una mucosa y es nuestra microbiota, que es una simbiosis de entre bacterias y nosotros, no está bien y no está bien configurada, o pueden pasar cosas dentro que no deberían, o puede ser que resbalen otras que sí deberían. Entonces, eso es muy importante tenerlo en equilibrio. Por eso la idea de la alimentación en los 1000 primeros días de vida, cuando se configura esta piel por dentro, esta mucosa que nos protege por dentro, es básica para luego la salud. Obviamente hay muchos factores que dependen en la salud. Los genéticos, epigenéticos, pero la alimentación es uno de los más importantes. Y si tenemos una buena microbiota, una microbiota sana, podemos hacer todos los procesos de forma natural y de forma como tocan. ¿De acuerdo? Es decir, que eso yo creo que vamos a mejor. Y muchas veces hay mucho desconocimiento porque funcionamos por modas. Sí. Y unos dicen unas cosas, otros dicen otras. Nosotros no creemos que tenemos la verdad absoluta, pero lo que sí hacemos, tenemos experiencia y hemos basado tratamientos de longevidad, ayudamos en la nutrición con Xavier, que tiene un departamento muy potente, tenemos medicina integrativa, es decir, nosotros buscamos un poco la causa de lo que te está pasando y siempre intentamos hacer mucha docencia, porque para que las cosas pasen las tienes que entender. Cuando entiendes algo, haces algo para solucionarlo. Si no lo entiendes y sencillamente haces caso al que tienes delante porque te lo dice, cuesta un poquito más, porque te olvidas, pero cuando lo entiendes dices, uy, esto ya lo entiendo porque me está pasando. Claro. Y entonces lo haces. Por eso tenemos tanto éxito en nuestras bajadas de peso, en nuestras enfermedades crónicas, por eso mejoran, porque la gente entiende y hace porque sabe que eso le va a ir bien, porque es de lógica. Pues felicitaciones para todas nuestros oyentes, ya sabéis que tenéis que ir allí porque yo lo recomiendo, de verdad, os va a encantar. Pero bueno, ya sabéis que ya hemos terminado el tiempo se pasa súper rápido, volando. Nos queda nada, un minutito para despedirnos, pero no podemos irnos sin dar nuestro más sentido pésame a las víctimas y familiares del descarrilamiento en Adamuz, Córdoba, que bueno, pues ha sido una tragedia más para empezar el año, la verdad que con muy mala suerte. Pero bueno, la vida por desgracia sigue y aquí lo dejamos y nos vemos el próximo lunes aquí en El Presente se llama Mujer. No olvidéis la cita. Besos y abrazos XXL. Chao.